Pues muy buenas tardes. En nombre de las Comisiones Obreras de Madrid y de la Fundación Sindical Ateneo I de Mayo, es un honor daros la bienvenida a esta ceremonia de entrega de los premios Pilar Blanco a la comunicación social y laboral. Celebramos la 15ª edición de estos premios en el mejor momento y en el mejor lugar posible. En el mejor momento porque justo coincidimos con la celebración de la Escuela Sindical sobre Democracia y Desinformación, los medios en tiempo de crisis. Han estado hablando y mañana todavía continuarán los compañeros hablando de la importancia del pluralismo y la libertad en los medios de comunicación como única manera de garantizar la información veraz y contrastada y para luchar contra los bulos, el control político de los medios, estas cosas que padecemos tan a diario. Además, el mejor lugar posible, en Alcalá de Henares, en la Unión Comarcal de Henares de las Comisiones Obreras, en la Sala Margarita Xirgu, en la Escuela Pedro Patiño, que forma sindicalistas, que forma gente del mundo del trabajo y con conciencia sindical de clase. Sabéis que los premios Pilar Blanco precisamente rinden homenaje a una mujer pionera en la comunicación sindical y sociolaboral, una mujer admirable, sindicalista, periodista, nos dejó en 2007. Quienes tuvimos la suerte de conocer a Pilar Blanco, pues podemos dar fe de su entusiasmo, de su cantidad de trabajo en cada uno de los artículos, en la edición de las notas de prensa, en la comunicación constante con los medios para dar a conocer lo que hacía la Unión en Madrid. Y recordamos también su entrega a la revista Madrid Sindical, que ahora va creciendo. No sé si habéis visto los últimos ejemplares, son una auténtica gozada. Los compañeros de comunicación lo están haciendo muy bien, pero ya siguen la huella de Pilar, que fue esencial para dar a conocer la labor de las comisiones obreras en nuestra región. Seguro os habría gustado conocer a Pilar Blanco Villarroel. Cuando vine a Madrid era todo en blanco y negro. La calle era suya. Fueron los años 60 y 70 de inmigración. Yo engrosé aquellas filas desde mi palentina tierra de campos. Fui una obrera más del metal, de la luchadora y castiza Isodel, que acabó cerrando a finales de los 80. Vine a Madrid a trabajar y me encontré con un polvorín político, social y sindical. Sin darme cuenta, me convertí en una de las escasas mujeres que eran enlaces sindicales. Había tiempo para trabajar, para pelear y para estudiar periodismo en un tiempo en que hubo que desterrar definitivamente la censura. La libertad de expresión y la libertad de prensa fueron asesinadas por Franco y su golpe de Estado. En 1966, aquel tiempo de puño de hierro fascista en guante de seda, Fraga se inventó la ley de prensa, bajo la cual se permitía secuestrar publicaciones, aplicar la censura a posteriori, imponer multas. El régimen tenía que someter también simbólicamente a la prensa. Pero la prensa se revolvía entre líneas. Los corresponsales extranjeros sufrían persecución, aunque eran capaces de contar las miserias del franquismo. La información laboral no existía, porque no existían relaciones laborales. Los accidentes laborales eran silenciados o simplemente eran sucedidos que engrosaban las páginas de sucesos. El asesino murió y entre todos, entre todas, empujamos la vida hacia el color. Nadie quería más guerras, ni más hambres, ni más dolor. Hubo muertes y sufrimiento, pero queríamos vivir en paz y en libertad. La calle ya no era suya. Arrancamos derechos, muchos derechos que hoy nos quieren arrebatar nuevamente. Nuestras comisiones obreras surgían como algo más que un movimiento. Miles, millones de trabajadores encontraron en nuestras siglas las siglas de la complicidad. Desde la sede de Lope de Vega comenzó la gran aventura de comunicar, de informar en libertad. Nuestras herramientas, bolígrafos, folios, una máquina de escribir y muchas ganas. Comisiones Obreras se convertía en referente de transparencia informativa, en fuente indispensable de información social y laboral en Madrid. Siempre fuimos la bandera que agitaba a los medios de comunicación
con conflictos que gobiernos y empresas querían silenciar. La comunicación con la afiliación siempre ha sido especial, complicidad que creció con Unidad Obrera y se consolidó con Madrid Sindical. De lo mejor que me ha pasado en la vida fue dirigir el periódico de las Comisiones Obreras de Madrid. Allí, como homenaje a mis abuelas, también firmé como Clara Pérez y Feli Gutiérrez. Y me encanta el día del libro. Ese día me siento un poco Papá Noel, un poco los Reyes Magos y regalo libros a mis amigos, a mis compañeros, a mis comisiones obreras, esperando, deseando, luchando para mantener los derechos conquistados y que no vuelva nunca el blanco y negro, que no vuelvan a amordazarnos. Recordando a Pilar Blanco, las Comisiones Obreras de Madrid y el Ateneo 1 de Mayo instituyeron estos premios para reconocer a periodistas y medios de comunicación que destacan en su aportación a la información social y laboral, su compromiso con la sociedad, con la ciudadanía y con las causas solidarias. Vamos a conocer los nombres de los galardonados este año. Así recoge sus méritos el acta del jurado que nos resume su presidente, Luis Lombardo, secretario de Comunicación de Comisiones Obreras de Madrid. Buenas tardes una vez más y muchas gracias por seguir ahí, que está siendo un día un poco largo, intenso, pero yo creo que bonito también. Ha sido una jornada más que interesante y yo creo que no hay mejor colofón que cerrarlo con estos premios, ¿no? Con un acto que tiene mucha importancia para una organización, para nuestra organización, ¿no? Para las Comisiones Obreras de Madrid, y que hace así como unos meses, no recuerdo cuántos meses, miro a Paloma Vega, a Paloma López, en los que hablábamos de organizar estas jornadas, dijimos, hostias, qué mejor momento para hacer la ceremonia de entrega de los premios Pilar Blanco, ¿no? He de decir también que los premios, tal y como se decía ahí un poco de forma también de homenaje a Pilar, a la propia Pilar, tradicionalmente se dan en el Día del Libro, ¿no? En esta ocasión nos pilló inmersos en todo el proceso congresual y no los pudimos dar entonces, pero no creo, creo que al final la oportunidad ha venido al pelo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, felicitarnos, y yo creo que sentirnos honrados. Yo me siento orgulloso de estar un año más aquí, ¿no? Leyendo este acta, habiendo participado del proceso de selección y premiando a quienes seguimos premiando, ¿no? Decimos que es un premio, un reconocimiento que sí que me gustaría recordar, que es de la Fundación Sindical 1 de Mayo y de las Comisiones Obreras de Madrid, y que más allá de que estamos premiando, de que premiamos, de que el origen son los premios a los medios y a los profesionales de la comunicación, yo se lo decía a Maruja el día que la llamé, premiamos otra cosa, ¿no? Es otra forma de entender la vida, ¿no? Otra forma de entender lo que hacemos, lo que vivimos y cómo lo contamos, ¿no? Otra forma, otro compromiso, ¿no? con nuestra gente, ¿no? Como solemos decir, con la clase trabajadora, ¿no? Con los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y en ese sentido siempre intentamos que esos premios se acerquen a ese trabajo, ¿no? Que nosotros hacemos día a día, pero que hay muchos periodistas y periodistas, o sea, muchos periodistas, hombres y mujeres, y muchos colectivos que lo hacen en su día a día. Creo que el ejemplo este año es uno de los mejores ejemplos y, bueno, no me extiendo mucho más. Paso a leer el acta del jurado, que dice así: el jurado de los premios... Me pongo las gafas, que si no, no veo ni a cantar. El jurado de los premios Pilar Blanco se reunió en Madrid el 2 de octubre de 2025. Está compuesto por los compañeros y compañeras responsables de la comunicación de las uniones comarcales, las federaciones sectoriales, la Secretaría de Comunicación, así como la Fundación Sindical 1 de Mayo. En la 15ª edición, el jurado ha decidido reconocer con los premios Pilar Blanco la trayectoria profesional de la periodista y escritora Maruja Torres Manzanera, en reconocimiento a su marcado compromiso social y político. Se ha caracterizado por el firme propósito de ofrecer a la sociedad información honesta e independiente, comprometida con la ciudadanía, con causas sociales solidarias y con la defensa de la clase trabajadora. Alguien, además, que piense y defiende... Alguien, además, que piense y defiende que el feminismo es básico para que todo lo demás exista. Enhorabuena,
Maruja. Premiar a Jesús Maraña Marcos, periodista y escritor, director editorial de Infolibre. Demuestra día a día su compromiso con las causas laborales y la defensa de los derechos de las personas trabajadoras. Su posición se refleja en sus opiniones y en la línea editorial de su medio, especialmente en temas como el salario mínimo, la reducción de jornada, la brecha salarial o las políticas que precarizan las condiciones de empleo. Es un firme defensor de la democracia y la libertad de expresión de la que ha hecho su bandera a lo largo de su carrera. En este contexto considera a los sindicatos como un elemento democratizador, resaltando la importancia de las organizaciones sindicales en el ámbito social y democrático. Enhorabuena, Jesús. Y un premio no menos importante en unas jornadas como las que estamos celebrando hoy, la unidad de Verifica de RTV, conocida como Verifica RTV. Es el equipo de la radiotelevisión pública española dedicado a investigar bulos, analizando y contrastando informaciones dudosas o falsas, investigando su origen, quién las difunde y cómo se propagan. Publica sus verificaciones a través de los diferentes canales de RTVE, Televisión y Radio Nacional de España, plataformas digitales y redes sociales. Además, incentiva la participación ofreciendo canales a la ciudadanía para que cualquier persona pueda enviar contenidos sospechosos, solicitar su verificación, forman parte de la Alianza Europea de Medios de Comunicación Públicos dedicada a combatir la desinformación. Enhorabuena a las compañeras que están en este caso aquí de RTV Verifica. Somos amigos y residentes en Madrid, en la Unión Regional de Madrid. Los premiados de hoy, 3 premiados estupendos, como acabamos de oír el acta del jurado, se unen a una lista de prestigiosos comunicadores y medios, equipos también, que han recibido el Pilar Blanco desde que la Fundación Sindical de Estudios de Comisiones Obreras creara los premios en el 2008. Vamos a ver el cuadro de honor de los anteriores premiados. Vamos a añadir 3 nombres a este panel honorífico. Lo hacemos premiando a todo un equipo de profesionales que compone la unidad de verificación de Radiotelevisión Española. Para combatir los bulos están los datos y la evidencia científica. La Agenda 2030 prohíbe la limpieza de montes y esto es un bulo. Pero estos son mensajes engañosos, ¿por qué? Todo aquello que nos encontramos en redes sociales no tiene por qué ser cierto. En redes sociales esta grabación se difunde como si tuviera lugar en Torre Pacheco, pero esto es falso. Así que hemos decidido buscar datos. Son 6 personas que nos cuentan
cómo llegaron aquí, cómo viven, pero sobre todo las consecuencias de la desinformación que tienen que padecer. Es habitual que Trump, tanto en sus discursos como en los mensajes que publica en redes sociales, incluya afirmaciones exageradas, engañosas, con datos sin contexto y a veces directamente falsas. Para analizar cómo se gestó y quiénes estuvieron detrás de esos mensajes de odio racistas. La desinformación suele propagarse rápidamente en redes sociales cuando no hay información oficial. Gracias a nuestros compañeros de Verifica, gracias por vuestro trabajo y sabemos que continuáis haciéndolo con todos los sucesos que van ocurriendo en cualquier parte del mundo. Gracias y siempre venís aquí a contarnos. Gracias. A los... En estos tiempos de bulos, mentiras, trucos, tiempos de desinformación, aquí y en todas partes, tendremos que recordar los más de 240 periodistas asesinados en solo 2 años en Palestina durante su genocidio para evitar que nos llegaran noticias, precisamente, de ese genocidio. Por eso la labor excelente de equipos como el de Verifica Radio Televisión Española nos permite recibir la información honesta y veraz, a la que la ciudadanía tenemos derecho. Auténtico servicio público el del equipo de verificación de la Radiotelevisión Española, la Radiotelevisión Española Pública. Recogen el premio las responsables de la unidad, Estefanía de Antonio y Blanca Bayo, de manos de Luis Lombardo, secretario de Comunicación de las Comisiones Obreras de la Unión de Madrid. Bueno, muchas gracias al jurado en nombre de todo el equipo de Verifica RTV. Es un honor, además, recibir este premio y compartirlo al lado de 2 compañeros, de 2 profesionales y referentes del periodismo como Jesús Maraña y Maruja Torres. Lo hemos comentado durante todo el día, la desinformación es hoy uno de los grandes desafíos que afrontamos como sociedad. Lo vemos cada día en bulos que atentan contra nuestra salud, que criminalizan a colectivos vulnerables como las personas migrantes, estafas que promocionan productos financieros, mensajes, narrativas en definitiva que buscan socavar la confianza en las instituciones, erosionar nuestra democracia y que polarizan nuestra sociedad. Son bulos, además, que se difunden con total impunidad al amparo de las plataformas digitales que están más interesadas en su negocio que en su responsabilidad social. La desinformación, lo decíais antes, no es un fenómeno nuevo, pero nunca antes los desinformadores han tenido tantas herramientas a su alcance para difundir informaciones falsas. Y decimos informaciones falsas y no noticias falsas porque en Verifica RTV defendemos que si una noticia es falsa es que entonces no es una noticia. Combatir la desinformación exige tiempo, recursos y mucho compromiso. Verifica RTV es un equipo pequeño, está por ahí Roberto que tiene mano, a ver si nos ayuda, que seamos unos poquitos más. Bueno, es un equipo pequeño pero con periodistas comprometidos, rigurosos, que anteponen siempre lo colectivo por encima de lo individual, son de verdad puro servicio público y este premio es suyo. Y es una gran responsabilidad, pero también es un orgullo afrontar el reto de hacer un periodismo honesto y comprometido con la vocación de servicio público que define a Radio Televisión Española. Y eso es exactamente, y vuelvo a incidir, lo que demuestra nuestro equipo cada día, un compromiso firme con la verificación y con la transparencia. Este premio, lo decíamos, es suyo, de los compañeros y compañeras que están ahora, pero también de los que han estado y de los que han hecho de Verifica RTV lo que es hoy. Nuestro trabajo es un esfuerzo constante por arrojar luz donde otros
intentan nublar. Este premio nos impulsa a seguir adelante, a seguir mejorando y a seguir ejerciendo un periodismo riguroso, de calidad y comprometido con la ciudadanía. Gracias por confiar en nosotras y por reconocer una tarea que hoy es más necesaria que nunca. Muchas gracias. Un equipo de gente joven, entusiasta y trabajando en lo público. A ver si estaban buscando el premio clarísimamente. No busca el premio, pero cada día consigue que le sigamos, que le escuchemos y que gracias a él analicemos la actualidad. Por su firme defensa de la democracia y de la libertad de expresión a lo largo de su carrera, y por su defensa de los derechos de la clase trabajadora, le damos el premio Pilar Blanco a Jesús Maraña. Hola, soy Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Creo que nos conocemos y creo que compartimos muchas cosas. A mí me parece fundamental el papel de los sindicatos de clase, en la labor que hacéis desde comisiones y que tan necesaria es, además adaptada a los tiempos que vivimos. Afrontamos el reto de frenar la ola reaccionaria que invade todas las democracias y que las está desgastando, pero yo quiero reivindicar que entre todos esos intermediarios el nivel de afiliación que tenéis los sindicatos no lo tiene ninguna organización política ni de ningún otro tipo. Yo creo firmemente desde siempre en una especie de pinza de fortaleza entre la sociedad civil y los medios de comunicación y la cultura que trabajan de manera de verdad independiente. Tengo la esperanza de que vamos a salir fortalecidos en términos democráticos y en términos de reivindicación de los derechos de la gente que más necesita protegerse. Por su firme defensa de la democracia y de la libertad de expresión, por su entrega a la clase trabajadora y a la información veraz, entregamos el premio Pilar Blanco a Jesús Maraña. Entrega el premio Vicente García Castillo, secretario general de la Unión Comarcal de las Comisiones Obreras en el Henares. Es verdad que pesa. Bueno, muchísimas gracias a Comisiones Obreras Madrid, a la Fundación 1 de Mayo, por pensar en mí para un reconocimiento tan, bueno, por el que siento tanto respeto y es un honor, ¿no? Y además compartirlo con mis compañeras de Verifica, de RTV, a las que agradezco en cada programa en que me pilla en directo verlas en la pantalla y aclarar barbaridades, ¿no? Y por supuesto a Maruja, que sabe que la sigo, la admiro y la aprecio desde hace muchos años. Quizá comentamos a veces demasiados años, ¿no? Nos sobran ya años, pero aquí estamos, ¿eh? Y estamos por algo, ¿no? Yo he escuchado el último tramo del debate que teníais antes, y a mí me dan ganas de subir cuando hay un debate así, porque es que nos estamos jugando muchísimo, ¿no? Y es muy importante que transmitamos cosas, ¿no? Reflexiones, no soluciones, porque estamos viviendo temas muy complejos, y de hecho aprovechan mucho quienes más saben de esto la brocha gorda para sacar beneficio, ¿no? Y todo tiene muchísimos matices, ¿no? Bueno, yo antes de entrar en eso brevemente solo quería 2 apuntes sobre lo que para mí significa los sindicatos y muy en especial las comisiones obreras. Yo soy de Tierra de Campos, como Pilar Blanco, por cierto, y vengo de una familia humilde y me vine a Madrid con 16 años, pero me llegaron algunas cosas básicas sobre principios
a través de los curas rojos del pueblo, ¿no? A través de ellos llegaba en aquella época, pues desde Víctor Jara o Quilapayún hasta las cintas del FRAP y muchas otras cosas, ¿no? Y escuchábamos Radio Pirenaica debajo de la almohada, sí, sí. Entonces, yo estamos en fechas, en vísperas de esos 50 años de la muerte del dictador, del principio del fin de la dictadura, y a mí me parece importante que en estos días se resalte más el papel fundamental que jugaron las comisiones obreras en la lucha antifranquista. En todas partes, en las ciudades, por supuesto, en las industrias, en las fábricas, pero eso llegaba también a través de distintos canales, en aquella época bastante complejos, incluso a quienes estábamos terminando el bachillerato, ¿no? Pero ahí te llegaban ya las ondas, y si eras de familia numerosa y escuchabas en casa muchas cosas y problemas concretos, pues creo que ahí se formaba una base, una amalgama que te sirve para toda la vida y me parece que te sirve para bien. Y luego te vas adaptando a los tiempos lo mejor que puedes. Por eso quería reivindicar la lucha sindical, el papel que jugó en su día, y trasladar que de alguna manera estamos viviendo tiempos, no digo iguales, porque no vivimos bajo una dictadura, por más que algunos lo propaguen, obviamente, pero sí vivimos en el riesgo de una involución, de una reacción, de perder derechos, de ir hacia atrás, ¿no? Y para mí es importantísimo transmitir, sobre todo a la gente joven, el valor de la lucha civil, la lucha cívica, y la importancia que tiene en todos los sentidos poder armarse de una información veraz y de un pensamiento crítico. Es fundamental. Y yo cada vez que escucho el dato de que 1 de cada 4 jóvenes está comprando el pack completo de Vox, desde el negacionismo climático, la violencia machista, etcétera, etcétera, yo apelo a buscar la complicidad de los 3 de cada 4 jóvenes que no están en eso. Es decir, en lugar de dedicarnos a predicar desde los púlpitos, apelemos a esos 3 de cada 4 a que sean cómplices para avergonzar, para enseñar, para guiar, bueno, pues para los que empezamos a vivir y a razonar bajo una dictadura, nos sirvieron otros para decirme, no te das cuenta que esto que te dicen es una milonga. Yo creo que es importante buscar esa complicidad porque es más urgente que lo que todos sabemos que sería la base para afianzar los valores democráticos, que es la educación. Nos falta esa educación para la democracia, para la ciudadanía, también para educarse en cómo distinguir la verdad de la mentira, ¿no? Yo, frente a los enterradores de los intermediarios, que han decidido que no servimos para nada, ni los políticos, ni los sindicalistas, ni los periodistas, no, están muy interesados en enterrarnos a todos en ese sentido, yo reivindico el trabajo imprescindible de los sindicalistas, de los periodistas y de los políticos. Y sobre todo reivindico la fortaleza, creo que lo decía en este vídeo que habéis puesto, de esa pinza que pueden formar la sociedad civil y los medios independientes que procuramos, equivocándonos todos los días, procuramos cumplir esos principios fundamentales del buen periodismo que ya se han comentado aquí, ¿no? Así que sí, confío en que podemos y debemos hacer cosas y que tenemos ese compromiso cívico. Y un último apunte sobre todo lo que habéis debatido durante el día, y seguro que esto que voy a decir se ha recogido también, pero que yo voy predicándolo siempre que puedo y con toda la firmeza de mis convicciones. Yo no soporto la expresión de no se pueden poner puertas al campo. Con esto nos engañaron en la revolución digital. Cuando llegó Internet no se podían poner puertas al campo, por lo tanto llegamos a esa ecuación de Internet es todo en abierto, es todo gratis, toda la información se mete gratis, se regala, por lo tanto la conclusión inmediata es no tiene ningún valor, ¿vale? Hemos destrozado el valor de la información currada, trabajada, contrastada, etc.
porque no se podían poner puertas al campo. Bueno, llegó un momento, demasiado tarde probablemente, en que descubrimos que sí, que había que poner puertas a ese campo. Y sobre todo una cosa, que es que la información exige un esfuerzo, una formación, unos compromisos, una dedicación, un equipo. Y si eso no lo paga la gente que da valor a esa información, alguien lo paga. Puede ser un banco, puede ser una multinacional, puede ser un constructor, puede ser un partido, pero alguien lo paga. Y si creemos que el futuro de la democracia está en un ecosistema dedicado a esto y además con las fuerzas dedicadas con muchísima eficacia a intentar desmontar todo lo público, incluidos los medios públicos, que nos sirven, entre otras muchas cosas, para avergonzar quienes se dedican a utilizar la información como simple entretenimiento, sin darle ningún valor, pues entonces acabaremos, de verdad, eso sí, con el periodismo tal como debe ser la función en democracia del periodismo. Así que lo más difícil de gestionar en estos momentos es la velocidad de todo lo que nos pasa. Eso distingue esta revolución de otras muchas, ¿no? La velocidad a la que tenemos que intentar gestionar todo lo que se avecina y toda la comunicación instantánea a la que asistimos, ¿no? Bueno, pues yo ahí quiero decir claramente que no veo, y probablemente habrá muchas más, y hay gente mucho más estudiosa académicamente de todo esto, pero yo, bueno, pues tengo la experiencia que tengo, he vivido lo que he vivido en muchos grupos de comunicación, he saltado de empresa en empresa hasta que entre un grupo de periodistas montamos un proyecto propio. Necesitamos regulación y transparencia. Regulación y transparencia. ¿Cómo que no se pueden poner puertas al campo? Hay que poner puertas al campo. Cuando el campo lo están minando, están echando un herbicida constantemente, hay que regularlo. Y además yo pido, bueno, iba a decir exijo, fíjate qué atrevimiento, ¿no? Pero me atrevo a decir que quienes, coño, nos sentamos en un banquillo si soltamos una difamación, exijo que las plataformas digitales, los que circulan por las redes, etcétera, etcétera, tengan una responsabilidad, asuman una responsabilidad. Les exijamos esa responsabilidad con sanciones suficientemente disuasorias. ¿Que no se puede? Sí, se puede. Y dices, no, tiene que ser global. Sabemos que no va a ser global nunca. Pero empecemos por donde podemos empezar. El debate de la... Me estoy enrollando mucho, pero bueno, es que me apasiono. Pero termino ya, Maruja, y te dejo, ¿eh? Termino ya. El anonimato en las redes, ¿no? Esta polémica siempre, este debate de cómo vamos a prohibir el anonimato en las redes, puesto que eso limitaría la libertad de expresión de quienes no se atreven a decir determinadas cosas por miedo a represalias. No, yo no pido que se suspenda el anonimato. Usted firme como quiera en las redes sociales, pero tiene que haber un registro público donde cada uno que opina en las redes sociales esté identificado. Esté identificado con nombre, apellidos y DNI. Por lo tanto, si suelta una calumnia, pues será responsable. Y quien lo hace circular, algún propietario, por mucho que se esconda la sociedad en las Bahamas, hay un responsable a todos los efectos, penales, fiscales, para pagar impuestos, etcétera, etcétera. Hay que regular. Se ha empezado en el Parlamento Europeo, se está empezando a aplicar, antes lo comentaba, ojalá se aplique aquí, porque somos 3, y el de la moto, los que cumplimos la ENFA, los que cumplimos los niveles de transparencia que exige la regulación europea. Tienen que pasar cosas. Tenemos que saber quién está detrás de cada medio, porque eso explica muchísimas cosas. Transparencia y regulación. Y creo que con eso mejoraremos bastante. Perdón por el rollo, ¿eh? Muchas gracias por el tiempo. Desde luego no son buenos momentos para el periodismo, ¿verdad? Ya lo hemos visto que gracias a un equipo, gracias a veteranos profesionales, se hace el hueco la información veraz, creíble y contrastada. Pero bueno, si alguien sabe cómo ser periodista y no morir ni desfallecer en el intento, es Maruja Torres. La escritora, articulista, reportera, corresponsal de guerra y libérrima crítica con el poder, se ha caracterizado durante su dilatada carrera por su compromiso social. Y
pie, por favor, todo el público, ustedes en sus casas. Ella es sin duda una de las grandes cronistas de nuestros tiempos. Ella es, un fuerte aplauso, Maruja Torres. La que se enamoró del periodismo tras ver a Dana Andrewsen mientras Nueva York duerme. No se trata del poder, sino de algo más elevado, de la responsabilidad que tiene la prensa libre ante el pueblo. La amante de los libros. Más fácil elegir entre tu padre y tu madre que entre un libro y otro. Infinitamente más fácil. La que ha sido nuestros ojos en 1000 historias y batallas, tanto aquí como fuera de nuestro país. Eres la invitada más presumida que he tenido nunca. Las viejas no tenemos por qué no ser coquetas. Ser vieja no es un insulto, es un logro. Me echan del país. De hecho, me marcho porque me lo ponen tan difícil que me dicen que no volveré a opinar en mi vida. Pues es que vida, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar a que te hagan labores de ganchillo? Lo que no se puede perder nunca es el feminismo, es básico para que todo lo demás exista. A partir de hoy, junto al Premio Planeta, el Nadal o la Medalla de Oro de las Bellas Artes, entre otros muchos premios, Maruja Torres podrá presumir de nuestro pilar blanco. Muchas gracias a la Fundación Sindical Ateneo I de Mayo y a Comisiones Obreras, compañeros y compañeras de aquí y de donde quiera que estéis, siempre desde el punto de vista de la verdad. Tengo que confesaros que soy mayor, que soy tan mayor, que soy, ya decía yo que parecía un funeral, que bien ha quedado. Soy tan mayor que me enteré de lo que era el sindicalismo yendo a escuchar un discurso, a transcribir un discurso de Solís, los más viejos sabréis, y los más cultos, y los más memoriudos sabréis quién fue, en el edificio que el régimen había expropiado a la UGT en la Vía Layetana de Barcelona. Cuando volví al diario en el que trabajaba yo, que el régimen había expropiado a la clase obrera porque era la prensa obrera, convertida en la prensa o algo así, nacional o algo así, junto con Solidaridad Obrera, que era la Solidaridad Nacional también, regresé con mi discurso tomando taquigrafía, en donde el tío había dicho barbaridades salvajes. Yo no me hice prosindicalista por haber conocido a gente de Comisiones Obreras, sino para haber conocido a Solís. Claro, y el sindicato vertical, y sobre todo por haber regresado con las cuartillas, las pasé a máquina, yo muy mona, muy bien, este es el discurso, y me dijo el director, ras, porque ya hemos recibido la versión que queremos de Madrid. Entonces, claro, uno igual que se hace feminista porque su madre fue sumisa, uno se hace sindicalista porque ha conocido el sindicato vertical. Esa es la historia de mi vida. Y solo un par de cosas más. En primer lugar, que estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho las compañeras de Verifica RTV y con lo que ha dicho mi queridísimo
Jesús Maraña, que no lo podía expresar yo mejor, y de quien siempre se aprende. Me parece que es uno de los periodistas más honestos que conozco y que solo con la cara ya de periodista honesto que tiene, ¿no? Ya. A veces he hablado contigo sobre que yo soy pesimista y que tú eres optimista. Yo suelo decir que tengo el pesimismo de la inteligencia y además el de la voluntad, por si acaso, ¿no? Pero en sitios como este, realmente uno se da cuenta de que es el optimismo lo que tiene que tirar del carro, que no es el optimismo estúpido ni ciego, tiene que ser el de ver a la gente juntarse y defenderse y atacar si es necesario. Creo que nunca ha habido periodistas jóvenes tan buenos y tan preparados como los de ahora. Mi generación no estaba preparada en absoluto. ¿De qué íbamos a estarlo si salíamos de la caverna y nos habían quitado a los maestros? La generación de ahora es muy superior. Otra cosa son las dificultades, que son mucho más grandes. Cuando yo era más optimista, se me han caído las gafas de alguien. Por una vez no son las mías. Cuando yo era más joven y optimista, es decir, cuando murió el dictador, a 50 años, pasado mañana, yo pensaba que con la democracia vendría todo lo bueno. Luego tuve que darme cuenta de que estaba el mercado, luego vinieron las redes, bueno, vinieron muchísimas cosas más y todo ello se ha ido poniendo en contra de la libertad de expresión, de los derechos humanos, del derecho internacional y de ir con la cabeza muy alta en lugar de escondernos como ratas. No, no somos ratas, somos periodistas. Y cuando algún honorable con toga dude de la palabra de un periodista que protege a su fuente y que siente dolor moral porque sabe que pueden condenar a un inocente y no puede declarar cuál es su fuente, ese ejemplo que se ha tomado a cachondeo por alguna que otra toga, eso tiene que hacernos enrabiarnos, ponernos furiosos y defender la verdad como si fuéramos muchos, porque en realidad lo somos, solo que se tiene que notar más, ¿no? Y bueno, a por ellos, ¿qué voy a decir? Ábreme la botella. Vamos a hacer una foto y paremos. Ahí he pedido. Vamos a hacer una foto de familia, porque luego tenemos un cuadro de honor muy importante. Por favor, Luis, Vicente, Estefanía, Jesús, premiados y premiadores, por favor, para poder hacer aquí una foto, porque aquí juntamos algunas de los perfiles, los pasa todos los años, juntamos perfiles aquí de esos queridos por la sociedad, ¿no? Periodistas, sindicalistas, incluso pensionistas. Van a hacer ahora foto cada premiado con el premiador. Lo de premiador, hay que buscar otra palabra, ¿eh? Hay que buscar otra palabra. Y ahora cuando terminemos de hacer las fotos, ya.
Paloma, quédate aquí conmigo. Sí, sí, sí. Cuidado, no se me caigan ustedes. Por aquí o por ahí, ahí tienes los... Bueno, supongo que, como dice Maruja, los periodistas que hoy han recibido el premio irán con la cabeza muy alta y me parece fenomenal, es lo que queremos. Somos conscientes en las comisiones obreras, ¿verdad, compañeros?, de la importancia esencial de la información, de la opinión bien fundamentada. La entrega de estos premios es un acto muy importante para todos los de las comisiones y tenemos un día muy especial, en el que nos juntamos con los medios que nos atienden. Por eso pedimos a Paloma López, secretaria general de las Comisiones Obreras de Madrid, que proceda a clausurar este acto de entrega. Gracias, Paloma. Aunque no lo penséis, va a tener su mérito intervenir después de Verifica, de Jesús y de Maruja. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, ya largas, y sobre todo estamos especialmente agradecidos a nuestra querida Blanca, que está por ahí, que siempre se presta encantada a presentar estos premios y a colaborar con nosotros en las Comisiones Obreras de Madrid cada vez que se lo pedimos. Muchas gracias, Verifica, Blanca y Estefanía, es un placer contar con vosotras. Gracias, Jesús, no puedo decir nada más de él, nada más que muchas gracias. Y, por supuesto, Maruja, es un auténtico placer que esta tarde también nos hayas acompañado. Bueno, yo iba a hacer una referencia a Pilar Blanco, aunque después del bonito vídeo que hemos visto, casi se quede un poco fuera de lugar o de contexto, pero me lo vais a permitir de todas formas. Y sobre todo porque quiero destacar de ella, hemos visto en el vídeo que mujer, sindicalista de Isodel, una gran periodista, pero sobre todo yo quiero destacar de ella dos cosas. Una, su pasión por la cultura, su absoluta pasión por la cultura, que me parece que es un elemento central, porque hoy hemos hablado mucho de los medios de comunicación, y es así, pero es que en la cultura nos pasa lo mismo. Está invadida por las plataformas y nos dirige hacia qué cultura quieren que vayamos. Y tenemos que ser un referente, como lo era Pilar Blanco en su día, de la cultura alternativa y de la cultura que genera ideología y conciencia. Y, por tanto, esa pasión por la cultura de Pilar yo quería destacarla también. Y luego, sobre todo, bueno, como era una buena sindicalista de Isodel y del metal y una mujer como tiene que ser, pues además, como tiene que ser en el buen sentido del término, no como lo utilizan otros, pues evidentemente tenía mucho carácter y daba gusto con ella. Daba gusto porque igual y con todo el cariño del mundo, lo mismo te mandaba la mierda, que, y lo digo con todo el respeto, si te ponías muy intensa a la hora de poder hacer las cosas, como que luego efectivamente era todo corazón y todo ternura. Y efectivamente quienes hemos conocido a Pilar y hemos aprendido de ella y hemos estado muchas veces bajo su ala, nos sentimos especialmente orgullosos de este premio y de poderla recordar cada vez y cada año en estos actos. Tuvo una tarea difícil Pilar, y fue pasar de la AGIPRO, que como todos y todas aquí sabemos es agitación y propaganda, pasar de la AGIPRO a montar un gabinete de comunicación en Comisiones Obreras de Madrid. Y lógicamente lo hizo con voz propia, lo hizo con esa fortaleza que Pilar tenía. Y además puso en marcha un instrumento que sigue siendo un instrumento fundamental en los días que estamos, que es precisamente el Madrid Sindical. Un Madrid Sindical en esa época mensual, que contaba las cosas que pasaban, las cosas que hacíamos y que le dedicaban un buen trozo del Madrid Sindical también a la cultura. Desde ese Madrid Sindical ha pasado una eternidad, pero también porque ha pasado una eternidad desde ayer hasta hoy, porque las noticias cada día que pasan son una eternidad. Hasta el Madrid Sindical que tenemos hoy, que tiene un carácter más trimestral y que tiene un componente también, de esta línea de trabajo del trabajo sociopolítico que queremos desarrollar. Pero el objetivo de ese Madrid Sindical y el objetivo de nuestro Madrid Sindical actualmente sigue siendo el mismo,
el mismo, un instrumento para la acción sindical, un instrumento para trasladar la acción sociopolítica a todos los centros de trabajo, un instrumento para generar debate y conciencia sobre lo colectivo, sobre lo común y sobre las cosas que no nos pueden ser nunca ajenas. Transmitir nuestras posiciones, a dar información, a hablar de una ideología. Lo decía esta mañana Unai, y yo creo que nos lo tenemos que poner en sangre. Nosotros somos autónomos, efectivamente somos autónomos de partidos políticos. Nos costó mucho en su día y nos cuesta mucho mantener esa autonomía, pero lo que no podemos ser nunca es apolíticos. Entre otras cosas, porque ser apolíticos, y aunque quede feo que yo diga esto, es ser de derechas. Y entonces, evidentemente, no podemos ser apolíticos. Y luego, sobre todo, algo importante que yo creo que valoramos poco, que se valora poco, y es que es en papel. Y es que, en fin, nosotros como somos de los del papel, que nos gusta abrirlo y oler el papel nuevo, es una maravilla. Y yo creo que es necesario y absolutamente imprescindible que junto con todos los elementos digitales, etcétera, se siga haciendo papel. Y, por tanto, llegue a nuestra gente, llegue a las casas y lo tengamos ahí. Los premiados hoy se corresponden a una realidad social que yo quisiera destacar dos cosas, porque es verdad que se les ha dado los premios por lo que ha leído el jurado, pero yo quiero destacar alguna cosa más que no ha leído el jurado, pero me parece importante y relevante poderlo decir. Empiezo por Infolibre. Infolibre, mañana hablaremos de Infolibre. Lo siento, Jesús, te lo vas a perder, pero mañana hablaremos mal, por supuesto. Sí, no tengas ninguna duda. Infolibre no tiene ninguna campaña institucional de la Comunidad de Madrid y, por tanto, sobrevive y por muchos otros elementos, pero evidentemente gracias a sus socios, gracias también al compromiso que tiene la gente precisamente con un medio plural, veraz y, como ya se ha visto aquí, gran comprometido con el mundo laboral, ¿no? Digo que no tiene campañas de carácter institucional por parte de la Comunidad de Madrid, pero aquí no sabéis quién sí las tiene. Venga, podríamos hacer una porra. Os voy a dar una pista. La tiene el gran activista del odio que se pasea por las universidades. Vamos centrándonos, ¿no? Pues sí, efectivamente, EDA, ese medio o pseudomedio, yo no me atrevería a llamarlo medio, sí tiene una política de soborno. De soborno es lo que mejor estaría. Pero bueno, efectivamente sí recibe dinero para campañas institucionales. Bueno, y además quiero poner también en valor que Infolibre, os lo digo todo esto para deciros luego al final, o casi ya lo digo ahora, que tenéis que apoyarlo y que está bien que evidentemente se pague, porque es que resulta que aunque no nos lo creamos, bueno, aquí sí no lo creemos porque lo sabemos, es que la cultura se tiene que pagar, es que el trabajo intelectual se tiene que pagar, es que, en fin, la gente también vive de su trabajo y, por tanto, hay que fortalecerlo. Y por eso yo quiero hoy deciros también, con relación a Infolibre, que edita también en papel una maravillosa revista que es Tinta Libre, que a todos los que os hagáis socios la recibiréis en vuestra casa y que yo os animo, por tanto, que contribuyáis con ello. Verifica. Qué importante es el trabajo que realizáis, de verdad. Yo cada vez que os veo salir por ahí diciendo que Rajoy, bueno, siempre lo digo mal, que Feijóo debe ser esta cosa gallega, ¿no? Monse, que me confunde, sí, la cosa que me confunde. Pues que efectivamente Feijóo sale por ahí diciendo que ha inventado las pensiones, ahora lo oísteis el otro día, ¿no? Y que va a hacer una ley que revalorice las pensiones. Pero qué morro, pero si acabas de votar que no. O sea, es una cosa y de repente sale, verifica y pone el contexto y cuenta la realidad. Qué importante es eso para que efectivamente se vea. Y me parece además que es especialmente en estos tiempos en los que hay un absoluto revisionismo de la historia y de todo lo que ha supuesto, ¿no? Y lo decía antes Roberto, no te veo, sí, Roberto, por ahí te veo, es que lo de la luz es terrible. Lo decía antes Roberto, yo no sé si estoy de acuerdo o no con la censura preventiva que tú comentabas, no sé si es el término, pero desde luego lo que sí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, es con el cordón sanitario. Y lo siento mucho, pero las personas que difunden discursos de odio contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra los colectivos LGTBI,
contra los sindicalistas, contra cualquier cosa que no es lo que cabe en su espacio reducido y en su España minimalista, desde luego no deberían tener ninguna cabida en las televisiones públicas. Porque no es pluralidad. El odio no es pluralidad y, por tanto, en estas cosas yo creo que tenemos que actuar precisamente con esos cordones sanitarios. Y, por tanto, en estos momentos de tanta locura, creo que precisamente el trabajo que hace Verifica es significativo. Y Maruja, ¿qué decir de Maruja Torres? Yo podría, pues no sé, decir muchas cosas, pero yo creo que este premio, este reconocimiento, yo le añadiría en este momento 2 elementos que son centrales. Ella ha sido reportera de guerras y creo que en este momento es más necesario que nunca esos reporteros de guerra. No nos enteraríamos, y ya nos cuesta, enterarnos de lo que está pasando en Gaza, si no fuera por esos periodistas, más de 200 asesinados, lo recordíamos esta mañana, pero sin esos periodistas que efectivamente van y nos cuentan en directo la verdad. En el mundo actual, que es un mundo que lamentablemente está en guerra, necesitamos de ese periodismo que está ahí contando a la gente la verdad y contando lo que está sucediendo en el terreno. Y Maruja ha sido una gran reportera de guerra para contarnos todo lo que sucedía en todas las guerras. Pero es que además también, y lo es, y creo que en eso, aunque lo hemos destacado, es precisamente por su papel en el feminismo. Y sabéis que nosotras llevamos a gala y estamos muy orgullosas de tener en nuestros estatutos que somos un sindicato feminista y, por tanto, el feminismo, evidentemente, para nosotras nos resulta imprescindible, porque todos los días tenemos la obligación de recordar el feminismo, de recordar el papel de las mujeres, porque si no va a venir la extrema derecha y junto con los inmigrantes, a quien quiere meter en casa y en los espacios públicos y sacarnos de los espacios, al revés, y meternos en los espacios privados del hogar y sacarnos de los espacios públicos es precisamente esa extrema derecha. Por tanto, no nos cansaremos nunca de avanzar, de trabajar y de declararnos feministas allá donde podamos. Gracias a los 3 por vuestro encomiable trabajo y por la cantidad de tiempo y dedicación que le dedicáis a trabajar por estas causas que son tan importantes y algunas veces tan desconocidas. Bueno, hago un apunte, no podía ser de otra forma, voy a terminar enseguida. Hago un apunte. Estamos en los 50 años de la muerte del dictador. Nosotros empezamos en el año 26 con los homenajes de nuestros 50 años, para decirlo de una forma más extensa. En noviembre del 76, fue cuando las comisiones obreras de Madrid se constituyeron y, por tanto, tendremos nuestros homenajes en noviembre del 26 con los actos. Pero también tendremos los homenajes a esa parte de la historia que ahora sí está escuchándose con bastante más frecuencia, que es precisamente esas galernas de huelga, que fue todo ese movimiento obrero que fue el que el que trajo verdaderamente la democracia a este país. Empezaremos con el reconocimiento de todas esas huelgas que hubo, Telefónica, el metal, el textil, en fin, bueno, no quiero citar, transporte, por supuesto, todas las que, la cultura, en fin, tuvíamos también ahí. Había un poco, recordaremos todo y ya os avanzo que el próximo año la escuela sindical, ahora lo planteo en la ejecutiva el próximo día, me dicen que no y entonces donde he dicho digo, me he columpiado, pero en la próxima vamos a aprobar que efectivamente la próxima escuela sindical sea una escuela de memoria democrática, sea una memoria que reconozca precisamente todas esas huelgas y el trabajo que hicieron los trabajadores y trabajadoras anónimos en todas las empresas, en todas las fábricas, para efectivamente sacar adelante esta democracia. Y, por supuesto, en enero haremos el 49 aniversario lamentable de los asesinatos de Atocha y en el 27 empezaremos a finalizar los actos de este 50 aniversario precisamente con el 50 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha, que sin ninguna duda mostró o marcó en este país un antes y un después para la entrada de la democracia. Finalizo. Para todos y para todas sería más fácil ser dóciles,
Porque cuando se está cerca del poder, y el periodismo está cerca, muy cerca del poder, es muy tentador optar por lo fácil y dejarse querer, en el amplio sentido de la palabra querer. Tiene mucho mérito ser crítico y ser desafiante frente a un mundo donde solo tiene valor el dinero, donde todo, además, es mercancía y donde todo se compra y se vende. Por eso sentimos que los galardonados esta tarde sois de los nuestros. Porque hacer sindicalismo es muchas veces sentirte que vas contra el sentido común de la época, si es que acaso existe algún sentido común, pero va contra el sentido común de la época. Pero cada uno y cada una de nosotras, desde nuestro sitio, somos, sin ninguna duda, la semilla de un futuro distinto, que además es la única forma digna de vivir, generar y construir otro futuro donde efectivamente los nuestros, los que menos tienen, las nuestras, las que más nos necesitan, tengan un futuro digno. Y por eso es por lo que vale la pena todos los días salir en los centros de trabajo a defender a los compañeros y a las compañeras, vale la pena salir todos los días a la calle a defender a la sociedad y a los que nos necesitan en su conjunto, y se necesita también, y vale la pena, tener un periodismo que acompañe precisamente en todas estas direcciones. Y alguien lo decía, sin ninguna duda, la clave está en las ganas, es así, pero aparte de estar en las ganas, desde luego está en el corazón. Y nosotros y nosotras sabemos lo importante que es ponerle ganas y ponerle mucho corazón. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Paloma. Esto ha sido todo, amigas, amigos. Esperamos vernos el próximo año para reconocer el trabajo de otros profesionales como los de que cuenten el mundo laboral, sus conflictos, sus negociaciones, sus soluciones, sus alegrías, sus penas y su trabajo diario. Muchas gracias y hasta pronto. Cosita para tomar entre todos. No son gambas.